El hombre suspendido según Avicena. Realmente este argumento consiste en imaginar a un individuo suspendido en el vacío, de modo que no percibe ningún estímulo del mundo. Avicena se plantea entonces, ¿sabrá el hombre suspendido que existe? Es decir, ¿necesita el alma racional de la mediación del cuerpo y de los datos sensoriales o sensibles para determinar su propia existencia? La respuesta es que el hombre suspendido sabe que existe sin requerir de ninguna información del cuerpo. Por este motivo, o por esta razón, Avicena llega a la conclusión de que el alma es una realidad espiritual que se encuentra en el cuerpo, pero que es independiente del propio cuerpo. Cabe la posibilidad también de que el alma, al ser espiritual y diferenciada del cuerpo, sea inmortal. De hecho, Avicena en sus obras nunca dijo que el alma del ser humano no fuera inmortal. Por lo tanto, hay que pensar que consideraba que era realmente inmortal. En cualquier caso, ha habido numerosas discusiones sobre esta cuestión, pero esta es la realidad. La esencia son las características que comparten y definen a un conjunto de individuos. En Aristóteles podemos pensar que la esencia se identifica con la forma, o lo que es lo mismo con la sustancia segunda. Aristóteles dice que hay una sustancia primera, que son los objetos particulares, los seres particulares, y hay una sustancia segunda que sería como la forma o la especie. En ese sentido, cada ser humano concreto es una sustancia primera y diríamos que la humanidad sería la sustancia segunda, sería la esencia de lo que es el ser humano. En ese sentido, diríamos que la esencia del ser humano o la sustancia segunda del ser humano incluye el hecho de ser un animal racional que habla, que piensa, que razona, que argumenta. Y, por ejemplo, para otro filósofo, islámico, Al-Farabi, solo en Dios la esencia se identifica con la existencia, por ejemplo. De hecho, muchas veces se utiliza de forma indistinta sustancia o esencia. En ese sentido, podemos pensar en las ideas platónicas como esencias. Trinidad. La doctrina de la Trinidad aparece explicada de forma magistral y maravillosa por San Agustín de Hipona en su libro acerca de la Trinidad, en su tratado sobre la Trinidad o de la Trinidad. Realmente es una doctrina cristiana que sostiene que hay un solo Dios que existe simultáneamente como tres personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta doctrina fue objeto de numerosas controversias, discusiones, polémicas, etcétera, hasta quedar fijada por el Concilio de Constantinopla en el año 381. La Iglesia la considera un misterio de fe inaccesible para la razón humana, porque es inentendible o ininteligible desde una perspectiva puramente de razón, pero sí es, diríamos, aceptable y sí es válida desde la fe cristiana, desde la creencia en un Dios omnipotente, todopoderoso y bueno. En ese aspecto es uno de los dogmas fundamentales del cristianismo. El atomismo, como doctrina filosófica, pues realmente reafirma el mecanicismo y el determinismo. El mecanicismo es una doctrina según la cual toda realidad natural tiene una estructura semejante a la de una máquina y puede explicarse mecánicamente. Y en cuanto al determinismo, significa que la evolución de los fenómenos naturales está completamente determinada por las condiciones iniciales, con lo cual no se admite la libertad y el azar. Realmente yo creo que en la vida humana, pues ya desde el epicureísmo, el propio Epicuro consideraba que existe una libertad y que aunque haya mecanicismo, la libertad humana es algo incuestionable, indudable, porque tenemos voluntad, porque tenemos inteligencia consciente y en ese sentido, lo mismo que la naturaleza obedece las leyes físicas, eso es algo incuestionable, nosotros somos seres libres y somos seres que pensamos, que decidimos libremente y que elegimos lo que queremos hacer y pensar. Los átomos, según Epicuro, son infinitos y además se caracterizan por ser eternos, indivisibles e inmutables, al igual que lo era, por ejemplo, el ser de Parménides. Además, también, a partir de su concepción atómica, Epicuro explica la formación de diferentes mundos en el universo de los dioses y de la vida. Según Epicuro, hay infinidad de mundos. En el universo infinito, la Tierra, los seres que la pueblan y los astros que giran a su alrededor son un universo más. Y también considera Epicuro que los dioses antropomorfos, o sea, con forma humana, son compuestos atómicos perfectos, viven felices e indiferentes a las vicisitudes humanas, en medio del vasto vacío que existe entre los diferentes mundos que están en constante formación, incluido el nuestro. Por ello no interfieren ni para bien ni para mal en la vida humana. La vida, en la que se incluye el ser humano, es una agregación de átomos y la muerte es realmente la separación de átomos.
el alma está compuesta por átomos livianos. El clinamen. Según Epicuro, los átomos se encuentran en movimiento perpetuo de caída debido a su peso, pero el propio Epicuro añadió otro movimiento consistente en una ligera desviación azarosa, es decir, sin causa, que denominó clinamen. De esta manera, Epicuro consideraba que se daba pues, una explicación que permitía introducir el azar en un mundo mecánico y sirve de base a la libertad humana. La libertad, como se sabe, se opone al determinismo porque implica espontaneidad y azar. Y claro, si solamente hubiera movimientos mecánicos no habría libertad, por lo tanto el clinamen proporciona ese nivel de libertad. La noción de clinamen fue muy criticada en la antigüedad, por ejemplo, la criticó Cicerón, afirmó que las concepciones de Epicuro eran débiles y poco sustentadas, y llegó a decir Cicerón que no hay nada más vergonzoso para un físico que decir de un hecho que se produce sin causa, que sería el clinamen. En cualquier caso, pues es una forma de explicar las cosas.